Pácatela dura. Mira, Y viene otra. vamos a darle, porque hay que buscar otra vez la diversidad. La verdad como composición de muchas verdades, con distintas interpretaciones. Si te quedas en la simplificación, pasa lo de Colombia. Oye, toda esa gente que está escribiendo esas barbaridades, son estupideces lo que estás escribiendo. Porque hay una palabra que el pueblo usa para eso, Sí. te estás cayendo en mentiras tú mismo, para no decir la palabra. Exactamente. ¿No? Porque no es verdad que Petro es igual a Maduro y que Colombia le va a pasar a Venezuela. Todo eso es mentira, estás repitiendo estupideces. Y si repites estupideces, nunca le vas a llegar ni a la política, ni al cambio, ni a entender lo que está pasando, porque parte de mentira. ¿Qué le pasa a Colombia? ¿Tú crees que Petro, con las Fuerzas Armadas que tiene allí, entrenadas por los americanos, con la enorme influencia de los americanos en Colombia, con un país polarizado, porque gana chiquitico, donde hay fuerzas que han sido desplazadas, pero que no van a permitir que la saquen del juego, en un país donde matan presidentes, no es como aquí, allá los matan, le caen a tiro, un país que tiene en guerra un pocote de años, que tiene una tendencia a la violencia como la que tiene el narcotráfico, Sí. que es feudal, que le ha costado producir. Ese país va a permitir que haya una vulneración de su institucionalidad. No. Si Petro se equivoca, lo tumban, lo matan, lo friegan. Fíjate, ni es el Petro que quieren hacer ver mal, comparándolo con Maduro, ni Maduro es Maduro. Ya es otro. Ha cambiado. Claro. Es verdad. Entonces, Pero hay gente que no quiere reconocerlo. una persona para que sea una ofensa, o una descalificación, el decir que Petro es igual a Maduro, tendría que ser que Petro va a controlar los precios para acabar con la empresa y el empleo. Bueno, pero este señor Maduro liberó los precios y se reactivó la economía. Tiene que ser que el señor Petro va a querer controlar el cambio y entonces resulta que el señor Maduro liberó el cambio y así sucesivamente. Entonces, ya Maduro no es el mismo Maduro con el que lo quieren comparar. En el caso del mismo Maduro, bueno, mira cómo se van tomando una serie de medidas que han permitido una recuperación muy modesta, pero una recuperación, y ya se habla de otro año de crecimiento que sería el 2022 y el 2023. ¿Por qué? Bueno, porque esas desregulaciones, que no las podemos llamar liberaciones todavía, pero esas desregulaciones del cambio de los precios, etcétera, pues han permitido una recuperación. Creo que si Maduro da el paso de bajar el encaje legal, estaríamos frente a una recuperación del crédito. ¿Por qué no lo da? Si está diente, ojito, que eso hay que hacerlo. Viene. ¿Tú crees que viene? Sí, sí. Viene más o menos a 50%. Mira, va más lento que el caballo de los bandidos. Va más lento que el caballo de los bandidos. Sí, sí. Porque, bueno, hay algún como que se quedaron pegados con la fórmula inicial, recuperar la economía, pero no mucho, pero con mucho miedo a la inflación y se quedaron con el alto encaje legal. Y utilizando una moneda muy sobrevaluada para poder importar barato rápidamente y llegar a los anaqueles en el 2019. Bueno, ya lo lograron, ya lo lograste. Entonces ahora avanza, ahora cambia, ve. Ahora fíjate lo que está pasando con el dólar. Eso de que ya no estemos a 4.30, sino que estemos a 5 o 7. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno, ¿por qué? Porque ya el momento de la sobrevaluación para importar barato pasó, porque el aparato productivo en Venezuela se está reactivando en todos los sectores, como dijimos antes. Entonces, si tú tienes una excesiva sobrevaluación de la moneda, si el dólar está demasiado barato, a 4 bolívares, pues entonces la tendencia a importar desplaza a la producción nacional interna. Y no es solamente la producción del dueño de la empresa, es el empleo del que trabaja en esa empresa y desplaza las exportaciones y el turismo en Venezuela. Entonces, más bien el venezolano lo que busca es salir. ¿Por qué? Porque puede comprar los dólares muy barato y se va para afuera en vez de traer a los extranjeros para acá. Y nos faltó la radiografía de Petro. Ya no vamos a meter con Petro, pero antes que se me vaya, fíjate, en Europa, producto de la guerra, y en los Estados Unidos también, se está puso un proceso inflacionario, procesos
de culpa a los gobiernos. Fíjate que la elección de Macron y la elección de España, ambos gobiernos perdieron. Pero los que conocen del tema aseguran que lo que viene es una enorme depresión, que viene hambruna, que África puede sufrir una gran hambruna, que viene una crisis peor que la que produjo el coronavirus. Porque además, entre otras cosas, en Europa se está dando un proceso, la gente poniendo paneles solares, cambiando, saliendo, buscando otra alternativa de productos fósiles para solventar el tema eléctrico. Claro. O sea, cada vez que ocurren todas estas situaciones, el petróleo, que es para nosotros, ha sido el eje de nuestra economía, la base, bueno, ese petróleo que llegó un momento en la pandemia que la regalaron, ¿te acuerdas que lo regalaron porque no había cómo meterlo en los depósitos, nadie estaba comprando petróleo? Bueno, el petróleo no es que para toda la vida, tú lo vas a tener ahí con la misma significación. Siempre va a producir plata, porque ahí se puede hacer muchas cosas con petróleo, pero la tendencia es que el petróleo deje de ser el eje de la economía. El petróleo le quedan 30 años. El petróleo, como una fuente importante de energía, le quedan unos 30 años. Entonces tú tienes 30 años para sacar la faja y tú no sabes lo que hay y venderlo y a reparar la carretera, electricidad, bueno, para que el país... para que el país avance. Eso es importante. Y dentro de ese esquema del problema mundial, hay uno que está enfocado en la carestía, la escasez de los alimentos y la inflación en los alimentos. Y eso está ocurriendo en Europa, en los Estados Unidos, etcétera. Eso es algo sobre lo cual Venezuela tiene que tomar conciencia y nosotros estamos frente a una enorme oportunidad de que el gobierno avance con otras políticas y al gobierno, por ejemplo, otro Maduro que ya no es el mismo Maduro de antes. ¿Usted ha escuchado de alguna finca que le hayan quitado a alguien? No, ya eso pasó. Ya eso se vio que eso no funcionaba. Entonces, bueno, hay que avanzar en devoluciones de propiedades, en garantía de la propiedad privada en el campo, para facilitar la producción, eliminar tanta alcabala ociosa que lo que hace es cobrar peaje al que está transportando un producto o un producto ya elaborado, etcétera. Entonces yo creo que este es el momento para armar un gran equipo Venezuela, gobierno, empresa y trabajadores, que por lo menos en el tema de los alimentos rescate la producción nacional, la eficiencia de esa producción para poder protegernos de lo que va a pasar en el mundo con los alimentos. Ahora te pregunto, un gobierno que desde que llegó llamó a la confrontación, es decir, que dejó de escuchar a la mitad del país que no estaba con él, no solo dejó de escucharla, la empezó a maltratar, no la tomó en cuenta para las decisiones en el campo económico ni para nada, porque nosotros tenemos un proyecto. Un gobierno se está moviendo, pero se puede mover lo suficiente como para entender que esa manera de gobernar tiene que ser cambiada por una manera que oiga al país, para que pueda producir consenso suficiente. Fíjate el agro. Nosotros tenemos cantidad de tierra, 30.000 millones de hectáreas, que en este